Señor, yo te pido que seas tú utilizándome, mi Dios amado, en esta mañana, Padre amado, para que mis hermanos puedan, Señor amado, ser tocados por tu palabra, Señor amado, así como tú me tocaste a mí, Señor amado, pusiste la inquietud de estudiar estos textos bíblicos, Señor amado. Así sea tu Espíritu Santo hablándole a cada uno de mis hermanos, los que están aquí presentes, a los que me van a escuchar a través de las redes, a través de YouTube, Facebook, en el momento, en el tiempo en que sea, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios amado, dirigiéndole, Señor, a una mayor comprensión de tu palabra, mi Dios amado. Dirigiéndole, mi Dios amado, a una acción de gracia, Señor, un corazón agradecido por tu amor, mi Dios amado, por tu misericordia, Señor, y sobre todo fortaleciendo nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a hacer lectura del libro de Josué, hermano. Acompáñenme, busquen el capítulo 6 por ahí. Cuando lo tengan me dice amén. Busca Josué, capítulo 6. Me dicen amén cuando lo tengan. Josué 6. Amén. Lo tenemos. Voy a hacer lectura del 1 al 20. Un poquito extenso, pero vamos a hacer la lectura un momento. Dice así, en el versículo 1, dice: Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: Te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Versículo 6. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: Tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo: Marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente, delante del arca del Señor. Después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez, y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Versículo 12. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. El 7º día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué le ordenó a los israelitas: griten porque el Señor les ha entregado la ciudad. No sé tú, pero yo marcaría eso en mi Biblia. Versículo 17 dice: Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor, y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Versículo 20. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con toda su fuerza. De repente,
los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directos al ataque de la ciudad y la tomaron. Amén. Pueden tomar asiento, pueden ponerse cómodos. Como nos enseñó nuestro pastor, yo tengo la intención de ser extenso. Así que pónganse cómodos, pero no muy cómodos, no se me duerman, no es la intención. Amén. Hermano, el Señor me había inquietado a estudiar esta palabra hace un tiempito y quería compartirla con ustedes, pero no sin antes traer un poquito de contexto de lo que acabamos de leer. Acabamos de leer del libro de Josué, capítulo 6, en el momento en que el pueblo de Dios conquista a Jericó. Yo lo voy a dar para atrás un poquito y volvemos otra vez, ¿verdad? Vamos bien al principio. Al principio, en la palabra, vemos que Dios, y nuevamente, el mensaje del día de hoy le puse como título, Dios cumple sus promesas. Amén. Y vamos a repasar algunas promesas de Dios y cómo Él las cumple, al igual como la que acabamos de leer de Jericó, cuando el pueblo entra y conquista esa ciudad como parte del proceso del pueblo de Dios, o mejor dicho, el pueblo escogido por Dios, conquistar esa tierra prometida. Amén. Así que, yendo para atrás, en un momento dado, Dios levantó o llamó a Abraham y le hizo una promesa a Abraham. La conocemos, ¿verdad que sí? Y eso está en Génesis. Si vamos a hacer lectura de Génesis capítulo 13, versículos 14 al 17, nuevamente estoy leyendo, se me olvidó mencionarlo al principio, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, por si les suena un poquito diferente al español. Dice, después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que, como el polvo de la tierra, será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. El Señor le hizo una promesa a Abraham de entregarle una tierra. Y más adelante, si seguimos más adelante la historia, voy a brincar varias generaciones, llegamos luego a Moisés. El pueblo estaba en cautiverio en Egipto, estaban sometidos bajo el reinado, el dominio del pueblo de Egipto, del gobierno de Egipto. Y el Señor levanta a Moisés, llama a Moisés y lo levanta para libertar su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y eso lo vemos en Éxodo 6, versículos 6 al 8. El Señor dice, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres, te rescataré de tu esclavitud en Egipto, te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que le juré dar a Abraham, estábamos leyendo ahorita, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Amén. Así que vemos, sé que estoy brincando muchas generaciones y muchos pedazos importantes del Antiguo Testamento, pero vemos desde un principio Dios le hizo una promesa a Abraham. Y vemos generaciones más adelante, cuando el pueblo está en la esclavitud en Egipto, el Señor le recuerda esa promesa a Moisés y levanta a Moisés para decirle, tú vas a ayudarme a traerlo, tú eres el escogido para traer el pueblo de la esclavitud, libertarlo y llevarlo a esa tierra prometida que le prometí desde un principio a Abraham. Amén, ¿están conmigo? Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Luego Moisés pasa el proceso, el pueblo sale de Egipto a través de grandes prodigios, grandes obras que hizo el Señor utilizando a Moisés frente al pueblo. El pueblo pudo ser testigo, pudo ver cómo el Señor hizo grandes cosas y pudieron salir de la esclavitud en Egipto. Y a veces se nos olvida, pero fueron grandes los milagros y las cosas que el Señor hizo para sacar el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Fueron grandes las cosas que Dios hizo a través de ese proceso con Moisés para libertar al pueblo. Pero Moisés, siendo humano al fin, también falló, también pecó y pecó de desobediente, pecó de incrédulo. En Números 20, versículos de 7 al 12, te cuenta cuando Moisés cometió
el error, el pecado de ser desobediente y de ser incrédulo. El Señor le dijo, el pueblo estaba quejándose, el pueblo estaba rebelándose en contra de él porque estaban cansados ya de la falta de agua en el desierto. Y el Señor le dijo a Moisés, háblale a la roca y va a salir agua. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Pero no solamente la golpeó 2 veces. Así que la palabra te enseña luego que Moisés, el Señor le dijo a Moisés luego de eso, no vas a llegar tú a ver específicamente la tierra prometida, no vas a llegar a entrar personalmente a la tierra prometida por haber desconfiado y haber golpeado la roca y no haberle hablado. Fíjate que un pequeño detalle de desobediencia lo que causa en nuestras vidas. Amén. El Señor le dijo, háblale, y él le golpeó 2 veces. Habiendo visto en momentos anteriores, en tiempos anteriores, grandes, como te decía ahorita, grandes cosas que el Señor hizo por su pueblo y que hizo el Señor utilizando a Moisés mientras Moisés le obedecía en ese momento. Entonces, Moisés, llega el momento entonces de la partida de Moisés, Moisés va a morir y el Señor le ordena levantar a Josué. Y llama al Señor a Josué para ser el escogido, para seguir llevando el pueblo, llevar el pueblo a cruzar el río Jordán y llegar a esa tierra prometida. Finalmente poder conquistar esa tierra. Y eso lo vemos en Deuteronomio 3:28. Y la palabra nos enseña, un poquito antes del capítulo 6 de Josué, que el Señor fue trabajando con ese pueblo escogido, fue trabajando con el pueblo de Israel. En el capítulo 5, acompáñame en el capítulo 5 de Josué, versículo 6, un poquito más para atrás donde estábamos ahorita. Capítulo 5, versículo 6 dice, los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor, por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Fíjate que la palabra te enseña que el Señor fue trabajando con ese pueblo. Pero ¿y por qué el Señor estaba trabajando con ese pueblo que finalmente perecieron todos en el desierto? El Señor, la palabra te está diciendo ahí que esa generación que salió inicialmente de Egipto, que cruzó el mar, cuando el Señor abrió el mar, que cruzó y vio esos grandes milagros, perecieron todos en el desierto. ¿Y por qué pasó eso? ¿Dónde fallaron ellos? Fueron desobedientes. El pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, fue desobediente. ¿Y en qué desobedecieron al Señor? Fueron incrédulos, fueron idólatras. El Señor estaba trabajando con su pueblo y el Señor quería un pueblo que lo adorara a Él como su único Dios. Y el pueblo, sabemos en la historia, a través de ese tiempo que estuvieron desde la salida de Egipto hasta que entran a la tierra prometida, esa primera generación viraba para atrás y se ponían a montar becerros, se montaban becerros de oro, se convertían en idólatras otra vez. Y fallaron de incrédulos, fallaron de idólatras. Pero eso no es algo que pasó en el pueblo de Israel en aquel momento, es que eso es algo que nos pasa hoy día en la iglesia, eso es algo que nos pasa hoy día a los hijos de Dios. Caemos en la incredulidad, nos dejamos llevar por la incredulidad y caemos hasta en la idolatría. Levantamos ídolos en nuestras vidas y nos alejamos de Dios. Fíjate cómo esa generación vio la mano poderosa de Dios que los sacó de la esclavitud en Egipto con una promesa grande. Vieron el comienzo del cumplimiento de esa promesa, sin embargo no pudieron llegar. ¿Por qué? Porque se dejaron llenar de idolatría en sus corazones, se dejaron enfriar sus corazones y caer en la incredulidad. Entonces eso me llevaba a reflexionar porque muchas veces los cristianos, los hijos de Dios, a veces se preguntan por qué yo no he visto esta promesa que el Señor me hizo o esta promesa que hay en mi vida de parte de Dios. Y quiero que con estas palabras, con este mensaje, vayas reflexionando en eso, porque si hay una promesa en tu vida que tú no has visto cumplirse, una promesa de Dios, yo te recomiendo que vayas en oración y le preguntes a Dios por qué tú no la has visto. Y pregúntale primero eso a Dios y pregúntale a Dios si esa promesa la vas a ver o simplemente te toca creerla toda tu vida, creer que se va a hacer, que se va a dar.
Porque sabemos que hay promesas de Dios que nos va a tocar ver y vamos a poder ver. Hay promesas de Dios que quizás no vamos a ver nosotros, pero no quiere decir que no vamos a creerlas. Ni tampoco quiere decir que tengo permiso para dejar de creer en ellas. Dejar de creer en su palabra, la palabra de Dios. Así que si tú estás pasando por un proceso y tú estás pensando, ¿dónde está la promesa de Dios que no la estoy viendo en mi vida? Pregúntate si en tu vida estás pasando algo como hizo el pueblo de Israel, estás dejando que entre incredulidad en tu corazón, si estás dejando que entren ídolos en tu vida. Amén. Mira cómo el Señor fue trabajando con su pueblo, como te mencioné, que Él fue sacando esa generación incrédula. Y luego de Moisés, el Señor llama a Josué y le ordena llevar su pueblo a entrar a esa tierra prometida. Y ese proceso del pueblo entrar a la tierra prometida conllevaba conquistar esos terrenos, esos sitios, porque habían ciudades, había gente que se había metido en esa tierra y había que conquistarlo. Y por eso estamos hablando del capítulo 6 de la conquista de Jericó. Si volvemos al capítulo 6, en el versículo 1, dice, y me gusta la Nueva Traducción Viviente porque expande un poquito más que otras traducciones, dice que las puertas de Jericó estaban cerradas. Pero no solamente eso, la Nueva Traducción Viviente expande un poquito más y te dice que estaban cerradas porque el pueblo de Jericó le tenía miedo a los israelitas. El pueblo de Jericó le tenía miedo a los israelitas. ¿Y por qué el pueblo de Jericó le tenía miedo a los israelitas? ¿Será porque habían escuchado de las grandes cosas que Dios había hecho con ese pueblo? ¿Habrían ellos escuchado el poder de Dios, cómo se manifestaba con su pueblo? Razón tenían para tener miedo. Sin embargo, el propio pueblo de Dios en un momento dado no creía, por eso el Señor tuvo que limpiar esa generación. Amén. Así que vemos que un pueblo de Jericó tenía la ciudad amurallada, tenía sus puertas bien cerradas porque tenían miedo de lo que los israelitas podían hacer, y no era por la fuerza de los israelitas, sino por el poder de Dios. Y yo no sé si lo habías visualizado hasta este momento, no lo había dicho, pero en esta casa, en Espada de la Victoria, estamos pasando por un proceso similar al proceso de Jericó. No sé si lo están entendiendo. Pero esta casa lleva años preparándose. Este pueblo lleva años en preparación para una conquista. Hay muchas vidas que hay que conquistar, hay muchas vidas que hay que llevarle, y cuando digo conquistar es llevarle la palabra de Dios. Hay mucha necesidad en la calle. Y esta casa, Espada de la Victoria, fue llamada a trabajar en esta área, no solamente en esta área físicamente, el área de Luquillo, el área pero a través de los medios de comunicación, a través de la tecnología, hemos podido llegar a muchos países para la gloria de Dios, y hemos podido llevar la palabra de Dios a muchos países y hemos podido tocar vidas a través de la palabra de Dios. Y el Señor está llamando a esta casa a volver a salir. En un momento dado lo empezamos a hacer y empezamos a salir, empezamos a llevar, cuando digo salir es físicamente a las áreas donde hay necesidad, áreas cercanas donde hay necesidad, y pudimos ir e impactar vidas. Pero el Señor está llamando nuevamente y lo ha confirmado a través de diferentes predicadores. El Señor está llamando ya a esta casa a salir y sabemos que pronto vamos a comenzar con las primeras actividades de evangelismo. Y el Señor me llevaba a reflexionar y quería que reflexionen en esta mañana y piensen que lo que nosotros vamos a ver en la calle, lo que nos vamos a encontrar, como dicen por ahí, la calle no está fácil. ¿Ok? Vamos a encontrar muchos corazones endurecidos, pero muchos corazones endurecidos, mucha incredulidad y mucha gente que no quiere saber de Dios a causa de diferentes razones, muchas veces por malas experiencias, por culpa de la religiosidad, por culpa de las iglesias mismas, porque no podemos, eso no lo podemos descartar. La iglesia misma, a través de la religiosidad, le ha hecho mucho daño al evangelio. Y esas son las cosas que nosotros vamos a enfrentarnos en la calle cuando salgamos. Y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que recordar también que el Señor nos llama a todos, no a la iglesia en específico, no a los pastores nada más, a los líderes, a todos los hijos de Dios nos llama a ir y sembrar la palabra, llevar la palabra donde quiera que vayamos.
Habrá momentos en que nos va a tocar cosechar y habrá momentos en que otros serán los que cosechen. Pero esta casa, el Señor la está llamando hace tiempo ya a que retomemos el curso en salir e ir a llevar la palabra, ir a llevar esa esperanza de vida. Hay muchos sitios que hay mucha gente, mejor dicho, hoy día que no tienen esperanza de vida. Hay gente que la están pasando bien difícil. Hay necesidad no solamente física, material, pero la necesidad espiritual, espiritualmente hablando. Hay mucha gente vacía de Dios en la calle. Hay mucha gente incrédula, como yo te decía. La realidad es que vivimos en un tiempo en el que la incredulidad es lo que la gente ha aprendido, lo que la gente valora o busca hacer. O sea, lo que mueve a la gente hoy día es la incredulidad. O sea, la gente no quiere creer cuando se tratan de asuntos de Dios, son incrédulos, pero incrédulos hasta lo último. Sin embargo, te pueden citar libros de gente que escribió allá cualquier loco en otro país o en otro sitio, te lo citan y lo creen. Allá se para un filósofo y dice una teoría y se lo creen. Pero entonces cuando tú llevas la palabra de Dios no lo creen. Y son duros, corazones duros, cerrados a la palabra de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos el llamado de salir y llevar esa esperanza de vida. Tenemos el llamado de salir y llevarle ese rayito de luz. Porque la palabra dice que el Señor es la luz. El Señor es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y nosotros tenemos que ir y llevar esa palabra de vida, de esperanza, a esa gente que lo necesita. Así que no nos puede sorprender y sabemos que vamos a encontrarnos con mucha incredulidad, vamos a encontrarnos con mucha necesidad, pero tenemos que ir, como hizo el pueblo de Israel en esta lectura que acabamos de hacer, tenemos que ir enfocados en la meta, en esa instrucción que el Señor nos ha dado, que es de ir y llevar la palabra. Amén. En el versículo 2, nuevamente el Señor le confirma, volviendo al capítulo 6, versículo 2, el Señor le confirma a Josué la promesa de la tierra prometida, la promesa de que el Señor textualmente dice la palabra, te he entregado Jericó. El Señor le estaba confirmando a Josué justo antes de salir a cruzar el río e ir a conquistar, le dijo, ya yo te lo entregué. Igual pasa con Espada de la Victoria, hermano, llevamos años en preparación, llevamos años trabajando con el pueblo, con la casa, pero eso no es para quedarnos aquí. Llevamos años trabajando aquí para poder ir e impactar esas vidas que necesitan escuchar la palabra de Dios, impactarlos con la palabra de Dios e impactarlos con nuestro testimonio. Amén. Y en el caso particular de esta casa, que estamos físicamente localizados en Luquillo, sabemos que el reto puede ser aún un poquito más grande porque es un pueblo que está bien lleno de santería, de brujería, de paganismo. Así que sabemos que hay oposición y va a haber oposición, eso es parte del proceso. Pero nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Él es el que da la victoria, como le dijo Josué, yo te entregué a Jericó, el Señor le ha entregado esta casa, esas vidas que tenemos que alcanzar. Pero nos toca hacer el proceso para poder alcanzarla. Así como el pueblo de Israel tuvo que pasar por el proceso y tuvo que caminar alrededor de la ciudad por varios días, así Espada de la Victoria ha ido preparándose. Fíjate que en los versículos del 3 al 5 el Señor le da unas instrucciones bien específicas a Josué. Y no sé tú, pero a mí me llama mucho la atención esas instrucciones que el Señor le da a Josué en esos versículos. El Señor le dice que lleve a los hombres de guerra, que lleve a los sacerdotes, que lleve el arca. Y me llama mucho la atención cuando dice, tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad. Fíjate que el Señor le está diciendo a Josué, Dios lo levantó y lo llamó a dirigir al pueblo y llevarlo a esa conquista. Pero a la misma vez el Señor le dice, tú y tus hombres de guerra, todos van a ir al proceso. Amén. Así que el llamado de llevar la palabra de Dios es a todos, a los pastores, a los líderes, a todo el mundo. Todos tenemos que ser parte del proceso. No es a uno y a otro. O
sea, no es a unos sí, otros no, es a todos. Amén. Nos toca a todos. Y vemos cómo el Señor habla también en el proceso, en las instrucciones, manda a los sacerdotes a ir con el cuerno de carnero. Ellos van tocando el cuerno de carnero. Una forma o traduciéndolo a algo sencillo, pocas palabras, cuando los sacerdotes están tocando ese cuerno de carnero, en otras palabras se llamaba también como una trompeta de jubileo. O sea, eso es pues, si fuera un cántico, sería un cántico de júbilo, ¿verdad? Pero es tocando la trompeta, una trompeta de jubileo, de júbilo. ¿Qué significa eso? Que en el proceso el pueblo tiene que ir con júbilo. Que en el proceso tiene que haber gozo en nuestros corazones. O sea, el pueblo de Israel no podía estar dando vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, alrededor de los muros, quejándose, pensando en los problemas, pensando me duele esto, pensando en fulano me hizo daño. El pueblo tenía que ir en gozo. El pueblo iba con gozo en su corazón. Y así nos toca a nosotros cuando tengamos que salir, cuando vayamos a salir, tenemos que hacerlo con gozo en nuestros corazones. Porque qué gozo y qué esperanza yo le voy a llevar al que está en necesidad si yo mismo estoy en la depresión, si yo mismo estoy pensando en mis problemas, estoy ahogado en mis dilemas, estoy pensando en mis situaciones, ¿qué esperanza le voy a llevar yo a ellos? Tengo que ir con gozo en el corazón porque ese gozo viene única y exclusivamente de nuestro Padre. Nos lo da el Señor a través del Espíritu Santo. Amén. Vemos también que el Señor le dice a Josué, yo te entregué Jericó y van a ir allá, van a conquistarlo, pero ¿qué es lo que van a hacer para conquistarlo? Van a darle vueltas a la ciudad con el arca, con los sacerdotes tocando el cuerno. Y si tú te pones a analizar eso desde el punto de vista humano, hoy día, cuando un pueblo va a conquistar otro terreno, eso básicamente hoy día es una guerra, ¿verdad que sí? Y cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Jericó a conquistar esa tierra, el pueblo de Jericó iba a guerrear contra ellos. Pero leímos ahorita que el pueblo de Jericó le tenía miedo porque habían escuchado posiblemente de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Entonces, si yo miro y yo pienso en esa estrategia de guerra, yo lo puedo ver de dos formas, del punto de vista humano y lo puedo ver del punto de vista de la estrategia de guerra que Dios puso para el pueblo de Israel. Del punto de vista humano, te lo voy a traducir a tiempos modernos. Piensa en Ucrania, la situación en Ucrania y Rusia, piensa en la situación que ocurre hoy día en Israel y en Gaza. Un ejército va a defender una tierra o va a pelear por una tierra y lo que van allí es a darle vueltas a las murallas, tocando un cuerno o tocando una trompeta. Del punto de vista humano eso no hace sentido. No hace ningún sentido. Del punto de vista humano tú dirías, pues mira, envía unos hombres por este lado, envía parte del ejército por este lado, entra tú por acá con el ejército aéreo, entra tú por acá con el terrestre, entra por acá el Navy, los barcos. Esa es una estrategia de guerra humana, ¿verdad? Pero en este caso el Señor les dijo, vayan y denle vueltas a los muros. ¿Qué te estoy diciendo? Que muchas veces el proceso en el que el Señor nos va a poner y las cosas que el Señor nos va a mandar a hacer no nos van a hacer sentido. Pero a nosotros no nos toca hacer sentido o no nos toca comprender el sentido de eso, sino más bien ser obedientes y ejecutar lo que el Señor nos llama a hacer. Amén. El Señor te llama a ir a llevar la palabra, vas y la llevas. Amén. Del punto de vista de estrategia de guerra, la estrategia de guerra desde el punto de vista de Dios, fíjate que ciertamente era una estrategia de guerra porque el ejército estaba dándole vueltas a la ciudad, a los muros, para conquistarlo, pero a la misma vez Dios estaba trabajando con ese pueblo, con el pueblo de Israel. Era un proceso para ir a conquistar Jericó, pero el Señor estaba preparando y trabajando con Israel, con ese pueblo, con esa nueva generación. Te dije ahorita que el Señor removió de esa generación, o de ese pueblo, la primera generación que eran incrédulos, pero el Señor le estaba enseñando a esa nueva generación que tenían en primer lugar que creer en Él. Y en segundo lugar que tenían que ser obedientes a su palabra, obedientes a su instrucción.
Porque si el pueblo no era obediente y no hacía lo que el Señor le ordenó, no iban a poder conquistar a Jericó. Así que vemos, como te dije ahorita, el Señor les da una estrategia, les da unas instrucciones, tienes que hacer esto. Humanamente eso no hace sentido como una estrategia de guerra. Pero el Señor estaba trabajando con esa generación nueva para enseñarles a creer en Él, para enseñarles a depender de Él. El Señor estaba formando esos corazones de esa nueva generación. Y los hermanos que me conocen saben que pues, me gusta la ciencia y tuve que estudiar muchas matemáticas en mi vida. Y yo puedo traducir esto, cuando yo leía esto, yo lo traducía en una ecuación matemática. La fe más la obediencia es igual al cumplimiento de la promesa. Esa era la ecuación que el Señor puso en mi corazón cuando yo leía esto. El pueblo tenía que tener fe, creer en Dios y tenía que ser obedientes a lo que Dios le estaba diciendo. Si ellos querían ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Ellos querían ver el cumplimiento de esa promesa de entrar a esa tierra prometida, ellos tenían que creer en Él. Y tenían que depender de Él y ser obedientes a su palabra. ¿Y sabes qué? Que eso mismo nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Y si miramos y abundamos un poquito más o profundizamos un poquito más al final del día, nuestra obediencia responde a nuestro nivel de fe. Mi obediencia es producto de mi fe. Yo no voy a obedecer a Dios si yo no creo en Él. Porque ¿para qué lo voy a obedecer? Eso es lo que hay en el mundo. Cuando hablábamos de incredulidad, cuando te decía que en la calle vamos a encontrar incredulidad, precisamente, no creo en Dios, no lo voy a obedecer. ¿Por qué lo voy a obedecer si yo no creo en Él? ¿Por qué la gente obedece la ley del país donde vive? ¿Por qué yo no, bueno, por qué yo, un ciudadano normal, no violaría la ley intencionalmente? No me como la luz, no robaría, etcétera. Porque sé que si me coge la policía o me procesan por el sistema judicial, pues voy a tener que ir a la cárcel, pagar una multa, etcétera, etcétera. Hay unas consecuencias. Y hasta cierto punto, pues la gente cree que hay un sistema y que tiene unas consecuencias. Y por eso es que actúan en base a eso. Hay otros que no les importa y hacen lo que les da la gana, ¿verdad? Por eso es que me río. Porque hay otros que no les importa y se van a comer la luz como quiera y como quiera van a hacer y deshacer. Pero el Señor está trabajando con ese pueblo, con esa nueva generación, está trabajando con ellos para enseñarles a tener fe, a ser obedientes a su palabra, para que de esa manera ellos puedan ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Y yo te traigo un ejemplo para que analices dónde está tu fe, analices cómo estás hoy día con tu fe. Mira, nosotros hoy día, cuando estamos enfermos, vamos al médico, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si tú estás vamos a decir así, tú estás con un catarro? Estás en un sitio, vamos a decir, estás en un fast food comiendo, estás sentado en un restaurante comiendo, te sientas acatarrado, estás tosiendo, y de repente viene este desconocido, no sabes quién es, y se te acerca y te dice, yo sé de medicina, tómate esta pastilla, y se te va a quitar el catarro. Y si te la tomas, tú no sabes lo que tiene la pastilla. Si te la tomas, no te va a volver a dar catarro en años. ¿Le harías caso? ¿Te la tomarías? ¿Vas a obedecer el consejo de alguien a quien no conoces? No, ¿verdad que no? Sin embargo, nosotros cuando estamos enfermos vamos a un médico y el médico te da una receta y tú te lo tomas. ¿Y por qué hacemos eso? Porque creemos, porque hay un nivel de confianza. Confiamos en que hay un sistema que establece que las personas que quieren hacer ese trabajo tienen que pasar por unos estudios y tienen que demostrar un conocimiento médico a través de unos exámenes y unos estudios continuos. Y entonces confiamos en que ese sistema va a producir que esa persona me va a recetar algo que me va a hacer bien. ¿Verdad que sí? Por eso es que creemos. Y vamos al médico y nos tomamos la medicina porque creemos que hay un proceso, hay un sistema que funciona. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú verificaste los certificados de estudios y las acreditaciones del médico que visitas? ¿Alguien los ha verificado? Que levante su mano. Tengo una aquí. Cuando están puestos en la pared los leen. Amén. Amén. Pero la mayoría de las veces no lo chequeamos porque creemos en ese sistema.
Pero qué difícil se nos hace creer en la palabra de Dios. Qué difícil se nos hace creer en lo que el Señor nos manda a hacer. Qué difícil se nos hace creer a veces en las promesas de Dios para nuestras vidas. Ahí se nos hace difícil creer. El Señor nos da promesas a cada uno de nosotros. Todos tenemos por lo menos una promesa en nuestras vidas que queremos ver cumplirse. ¿Y cuál es esa? La promesa de nuestra salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de ese sacrificio único y exclusivo que podemos tener vida eterna. Pero esa no es la única. La palabra nos enseña muchas cosas y muchas promesas que nuestro Señor hizo para su pueblo, para sus hijos, para todos los que creen en Él. Y estamos hablando de una promesa, en Josué 6, estamos hablando de una promesa que el Señor le hizo a Abraham y vino a tener cumplimiento generaciones más tarde con Josué, con el pueblo, cuando Josué lo llevó. La realidad es que el pueblo en ese proceso pasó por incredulidad, entró en idolatría y mucha gente se perdió del privilegio y de la bendición de ver esa promesa cumplirse por su propia incredulidad y por su idolatría. Así que todos nosotros, como te menciono ahorita, cargamos con la promesa de Dios, por lo menos una, la promesa de salvación. Y si yo creo y tengo fe en mi Dios y creo que esa promesa de salvación es una realidad en mi vida y va a ser una realidad en mi vida, yo tengo que confiar en Dios. Yo tengo que poner mi vida en sus manos. Pero es en todo momento, no es para unas cosas así y para otras no. Es en todo momento. Entonces, volviendo aquí a Josué, fíjate que en el versículo 6, Josué le da las instrucciones al pueblo, los versículos 6 y 7, y por lo menos yo marqué en mi Biblia cuando él le dice en el versículo 7, los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Porque el Señor me llevó a reflexionar y es que, ¿por qué tenían que ir los hombres armados al frente? ¿Por qué el pueblo necesitaba que los hombres armados fueran al frente? Porque es que el Señor nos llama a confiar en Él, ciertamente, pero también nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que estar preparados y vigilantes en todo momento. No podemos ir con la guardia abajo. Pues si te cogen con la guardia abajo, pues, ¿sabes lo que pasa? Entonces, en el versículo 10, más adelante, un poquito más adelante, Josué le dijo al pueblo, no hablen, no griten. El pueblo estuvo 7 días dándole la vuelta alrededor de la ciudad en silencio. Y yo sé que para algunos eso es una tortura. Hay algunos que es una tortura no poder hablar. Que si le dicen no hables por una hora, están que explotan. Así que imagínate todo ese pueblo caminando alrededor de las murallas, alrededor de la ciudad, en silencio. Pero tú sabes qué, que es que Josué estaba tratando de mantener el pueblo enfocado en lo que iban a hacer. El pueblo iba dirigido a cumplir con lo que el Señor les mandó a hacer, pero tiene que mantenerse enfocado. Porque tú imaginas esa masa de gente hablando, contándose chistes, mira lo que me pasó aquí, mira lo que aquel me hizo. No. Estamos enfocados. Iban enfocados en lo que el Señor los llamó a hacer. Así que nosotros como pueblo de Dios, como espada de la victoria, como te mencioné ahorita, volviendo a nosotros, tenemos un trabajo que hacer. Y tenemos que salir a hacerlo. Pero tenemos que ir todos enfocados en un mismo espíritu. Tenemos que ir todos enfocados en la misión que el Señor nos mandó a hacer. Amén. Tenemos que ir todos conectados con lo que estamos haciendo. Como te mencioné ahorita, en el versículo 13, los sacerdotes iban tocando la trompeta. Quiere decir que iban en actitud de adoración, de jubileo. Así mismo vamos a tener que ir nosotros. Tengo 25,000 problemas encima, los voy a tener que dejar. Los dejo en el carro. Déjalo ahí en el parking. Lo puedes dejar ahí en el parking, en el carro. Pero cuando nos toque salir a hacer el trabajo, tenemos que dejar los problemas de nosotros a un lado y enfocarnos a hacer el trabajo que el Señor nos llamó a hacer. Y hacerlo con gozo en nuestros corazones. Porque tenemos que, en primer lugar, estar agradecidos de lo que el Señor ha ido haciendo en nuestras vidas. Y si, de nuevo, si no sabes de qué estar agradecido, por lo menos tienes que estar agradecido de esa promesa de salvación. Más allá de los 40,000 problemas que podamos tener, tenemos que estar agradecidos de esa promesa de salvación.
Así que no podemos ir en actitud de derrotado, en depresión, pensando en mis problemas, no. Vamos a compartir el gozo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para poder ir y llevarle esperanza a aquellos que la necesitan. En el versículo 17, un poquito más abajo, me llamó mucho la atención también cuando el Señor, cuando vemos en la palabra que dice aquí, solo se les perdonará la vida a Rahab y a los que se encuentren en su casa. Yo no sé tú, pero yo veo ahí la misericordia de Dios. Porque un poquito antes, Rahab fue quien protegió a los espías que Josué había enviado a Jericó para ver cómo iba a ser el proceso de la conquista. Y luego entonces el Señor le dice, a ellos los vas a proteger y solamente a ellos los vas a rescatar, a los demás no. So, yo veo la misericordia de Dios obrando ahí. Yo veo el propósito de Dios. ¿Cuántos saben que Rahab está dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesús? ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel la mataban a ella también o la dejaban allí que pasara, abandonada, lo que fuera a pasar? Así que vemos el cumplimiento de la promesa, del propósito de Dios y vemos su misericordia a través de ese proceso. Y al final, en esos versículos 18, el Señor hace una advertencia. La palabra nos enseña una advertencia contra la desobediencia. No solamente no bastaba con que se perdió esa primera generación por desobedientes, por incrédulos, por idólatras, sino que el Señor le tiene que volver a recordar que tenían que cumplir sus instrucciones a cabalidad, porque el que se desviara de esas instrucciones, eso iba a tener unas consecuencias para la persona y para el pueblo en ese momento. Y finalmente en el versículo 20 vemos cómo los muros se van cayendo, los muros se caen cuando el pueblo gritó, cuando Josué le dio la orden, ahora sí griten con toda su fuerza, se cayeron los muros. ¿Y qué representa eso? Eso representa que finalmente cuando el pueblo actuó, como te dije ahorita, estaban todos enfocados y actuaron en el orden y la voluntad de Dios, siguieron las instrucciones de Dios. Cuando tú obras y actúas en la voluntad de Dios, tú vas a ver los muros caer. Tú vas a ver esas dificultades o esas barreras que puedan encontrarte en tu vida, las vas a ver caer. Pero tienes que asegurarte de estar obrando en el orden y en la voluntad de Dios. Ahí es cuando tú vas a empezar a ver el cumplimiento de las promesas. Fíjate que el Señor llamó al pueblo o le dio la instrucción al pueblo, como te decía ahorita, darle las vueltas al muro, a la ciudad. Y como te decía ahorita, militarmente es una estrategia que no hace sentido. Pero el Señor lo que quería es que ellos fueran obedientes y pasaran por el proceso. Y me recuerda la frase que la hemos discutido aquí, no sé quién la dijo inicialmente, pero dice, yo hago lo natural y Dios hace lo sobrenatural, precisamente. El pueblo hizo lo que el Señor les mandó a hacer, lo natural. Lo que tenían que hacer ellos era seguir las instrucciones y darle las 7 vueltas, o darle vueltas por 7 días y el séptimo día darle 7 vueltas. El Señor se encargó de que los muros cayeran y que ellos pudieran hacer la conquista. Nuevamente, Espada de la Victoria lleva 10 años en preparación. Llevamos 10 años preparándonos. Si quieres hacer la analogía, es como si lleváramos 10 años dándole la vuelta a los muros. Llevamos 10 años en proceso de preparación porque el Señor ha ido preparando un grupo de personas educados en su palabra. Ha ido preparando un grupo de personas que pueden llevar testimonio de lo que el Señor puede hacer en tu vida. Porque todos los que estamos aquí hemos sido testigos de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Amén. Aquí hemos visto sanidades de cáncer. Aquí hemos visto libertación de depresión. Hemos visto sanidad. Yo soy un ejemplo de un milagro de sanidad de derrame cerebral. Esta semana fue la semana pasada, no me acuerdo. El lunes estaba en una cita médica para otra cosa y cuando la doctora vio los resultados del MRI de la cabeza y vio las 2 manchas, porque hubo 2 derrames, me dijo, ¿y no te quedó ninguna condición? No tengo nada. Ella no creía, me dijo, tú tienes suerte.
Eso no es suerte, doctora, eso es un milagro y la bendición de Dios. Los médicos lo llaman suerte. Hemos visto milagros en esta casa, hemos visto lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero no es para nosotros, eso es para compartirlo también con los que no tienen fe, los que no tienen esperanza. Los que necesitan ser tocados por la palabra de Dios, también nuestro testimonio los impacta. Y cuando decimos nuestro testimonio, hablamos de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero también nuestra conducta. Si vamos a ir a hablarles de la palabra de Dios, nuestra conducta y nuestra vida tiene que reflejar la palabra de Dios. Amén. Entonces, vimos cómo el Señor procesó al pueblo de Israel, lo fue procesando y lo fue llevando para que ellos por fin pudieran ver el cumplimiento de esa promesa de conquistar esas tierras prometidas. En este punto, este pasaje bíblico que estamos estudiando, que estoy hablando, en el caso específico de Jericó. Pero vemos luego, en el capítulo 7, inmediatamente vemos cómo la desobediencia nuevamente afecta al pueblo de Israel. En el capítulo 7, los versículos del 1 al 5, dice: sin embargo, Israel desobedió las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Jai, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no haga que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en la retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante eso y su valentía desvaneció. Y más adelante, si seguimos leyendo ese capítulo, vemos cuando Josué va a consultar con Dios qué pasó, qué nos pasó aquí, y el Señor lo lleva y lo lleva a trabajar con el pecado de Acán y esa consecuencia que había causado el pecado de Acán, y el Señor trabaja con ellos. Pero lo que yo te quiero hablar en esta mañana es que fíjate cómo ese pueblo, esa nueva generación que el Señor había limpiado y le estaba enseñando a tener fe y a ser obediente a su palabra, aún así hubo desobediencia. Y eso nos pasa, hermano, no podemos ponernos religiosos. Todos somos pecadores, todos en un momento dado vamos a pecar, todos vamos en algún momento a pecar contra Dios. Y en ese caso, quiero que lo analices de esta perspectiva en esta mañana. Ese pueblo vio el poder de Dios manifestarse a través de ese milagro que ocurrió, donde cayeron los muros de Jericó y pudieron conquistar la ciudad. No había ninguna razón para que esos muros cayeran si no hubiese sido por la intervención de Dios. Porque estar caminando alrededor de la ciudad, tocar una trompeta y gritar, no te va a tumbar los muros. Si no lo creen, pregúntenos el trabajo que pasamos tumbando esas paredes aquí. Y son de cartón. Imagínate un muro de piedra. Terminamos explotados. Tuvimos varias semanas trabajando para poder hacer esa expansión y eran unos muritos, unas paredes de cartón. Ese pueblo vio cómo el Señor intervino para poder darles la conquista, o para darles la conquista, para que ellos pudieran comenzar a entrar a esa parte de la tierra prometida. Sin embargo, hubo desobediencia en el pueblo. Y no solamente Acán fue desobediente. ¿Cómo es que el pueblo, acabando de conquistar Jericó, viene y tiene una derrota con el otro pueblo que era aún más chiquitito? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue diferente ahí? ¿Y qué podemos aprender de eso? Fíjate que para entrar a Jericó, el pueblo siguió las instrucciones de Dios. Sí, Josué envió espías y se fue preparando militarmente, pero para entrar a Jai, la palabra no registra que siguieron la instrucción de Dios. Se dejaron llevar por lo que los hombres espías le dijeron.
Los hombres les dijeron, mira, eso es chiquito, manda 2 o 3 y con eso resolvemos. Josué no buscó en ese momento o no, el pueblo no siguió la dirección de Dios para entrar a Jai. ¿Qué estamos hablando? ¿Y qué les estoy hablando? No sé si están conmigo, si me están entendiendo, pero nosotros podemos pensar en hacer muchas cosas. Nosotros podemos hacer nuestras estrategias. Yo quiero llegar a hacer esto. Yo quiero ayudar a fulano. Yo quiero llegar a predicarle a fulano. Pero es que mis estrategias no valen nada si no estoy siguiendo la voluntad y el orden de Dios. Mis estrategias no valen nada si no es lo que Dios me llama a hacer. Si yo hago las cosas fuera del tiempo de Dios, no estoy obrando de la manera en que Dios espera, en el momento que Él espera. Si yo hago las cosas por mi propia fuerza, por mi propio conocimiento, no espere tener las grandes victorias como las tuvieron con Jericó, si no estás siguiendo las instrucciones de Dios. Amén. Así que vimos en esta mañana, hemos visto en estos pasajes del libro de Josué, hemos visto varias cosas importantes de las que llevo un rato hablando. Y en primer lugar, hemos hablado de que Dios cumple sus promesas. Y hemos visto cómo Dios le dio una promesa a Abraham, que el pueblo de Israel vino a ver el cumplimiento generaciones más adelante y todo lo que pasó para que pudieran ver ese cumplimiento. Vimos cómo los incrédulos fueron removidos. Yo no sé yo no sé si lo recuerdas, pero en Espada de la Victoria han llegado incrédulos y han tenido que salir. El Señor ha ido sacando a los incrédulos. Porque la voluntad de Dios para Espada de la Victoria es más grande que lo que cada uno de nosotros podamos pensar o queramos hacer. Así que Dios ha ido trabajando con este pueblo, así como Dios trabajó con el pueblo de Israel. En este pasaje bíblico que hemos estudiado, Dios ha ido trabajando con esta casa y ha ido removiendo la incredulidad. Pero hemos estado hablando también de que Dios es quien nos guía, Dios es quien nos da las instrucciones, y si nosotros seguimos la guianza de Dios, y nuevamente no es casualidad que mi esposa esta mañana en la escuela bíblica estaba hablando de la guía de Dios, de cómo el Señor Jesús seguía la guía de la palabra de Dios. Así tenemos que hacer nosotros. Y el Señor nos da unas instrucciones y tenemos que asegurarnos de obrar de acuerdo a su voluntad, obrar en el tiempo que Él ha puesto, siguiendo las instrucciones que Él nos ha dado. Vemos también en estos pasajes que hemos estudiado cómo el pecado te descarrila, cómo la desobediencia, la incredulidad destruye las vidas de las personas. Y nuevamente no podemos ponernos muy religiosos y decir eso no pasa hoy día, eso no pasa dentro de la iglesia, porque sí pasa. Y te traigo un ejemplo más a lo que estamos acostumbrados a ver. Y la realidad es que en las iglesias vemos que a veces la gente le cree más a un profeta que al propio Dios. Cree en algo porque lo dijo el profeta fulano. Viene el profeta fulano, se llena la casa. Pero es que Dios está hablando hace tiempo el mismo tema, o Dios te había hablado aparte de esa promesa. Dios te había dado una instrucción. La Biblia te dice qué es lo que tú tienes que hacer, pero no, es que hasta que el profeta no me lo diga, no lo creo. Caemos en incredulidad, hermano, y no nos damos cuenta a veces. Hay incredulidad en el pueblo de Dios. Eso pasa mucho en las iglesias. A veces piensan que porque Dios no usó a un tercero, a fulano o al profeta tal para decírmelo, es porque no va a pasar o porque Dios no tiene eso para mi vida. Cuando la palabra nos enseña que la guianza que nosotros necesitamos está en su palabra, que Dios nos puede hablar a nosotros directamente. Otro ejemplo de incredulidad. Dios nos dice o Dios nos promete algo, pero nosotros seguimos luchando con nuestras propias fuerzas. Y te traigo mi testimonio mío porque a mí me ha pasado. Y en un momento dado en mi vida, como te decía ahorita, todo el mundo tiene 25,000 problemas a la vez. Eso es parte de la vida.
Y llegaron una serie de problemas de repente, en un momento en que estaba un poco, o que mejor dicho, en ese momento que llegaron todos esos problemas, me dejé agobiar por los problemas. Me enfoqué en los problemas. Me enfoqué en cómo yo los voy a trabajar, cómo yo voy a resolver, qué tengo que hacer para resolver esto, qué tengo que hacer para resolver esto, cómo yo brego con esta situación. Y me enfoqué en yo, cómo yo lo hago. Y tú sabes que en el proceso, sin darte cuenta, empiezas a ser incrédulo. Incrédulo al punto que de repente empecé a perder mi paz y empecé a sentirme ansioso, empecé a sentir ansiedad. Y gracias a Dios yo he podido aprender a reconocer cuando lo que estoy sintiendo es ansiedad. Y yo supe, o gracias a Dios pude entender que estaba sintiendo ansiedad. Y el Señor trabajó conmigo a través de ese proceso. Porque, de nuevo, estaba bien enfocado en los 25,000 problemas. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto otro. Esto lo voy a resolver de esta manera. Y ese enfoque en yo resolver me llevó a incredulidad, me llevó a la ansiedad. Se me olvidó que hay un Dios todopoderoso, se me olvidó que mi Padre que me sanó de un derrame es más grande que esos problemas que yo estaba viendo. Y entonces en un momento dado, yo me puse a orar y decía, Dios mío, ¿dónde está mi paz? ¿Qué pasó con mi paz? ¿Tú sabes qué? Que el Señor me contestó en el momento ahí, rapidito. Yo no termino la pregunta, inmediatamente el Señor me dice, ¿dónde está tu relación conmigo? Estaba demasiado enfocado, echándome la carga encima. Yo resolver por mis propias fuerzas es igual a desconfiar. Y eso te puede llevar a abandonar tu relación con Dios. ¿No me crees? Lee lo que pasó con Josué, con el pueblo de Israel. Así que hemos estado viendo nuevamente cómo el Señor cumple sus promesas. Y el Señor espera de nosotros, o en el proceso el Señor nos lleva, en primer lugar, espera que tengamos fe, que creamos en Él, que dependamos de Él. Y eso produce obediencia en nuestras vidas. Y si nosotros somos obedientes a su palabra, somos obedientes a las instrucciones que Él nos da, vamos a ver el cumplimiento de sus promesas. Yo quiero que en esta mañana, antes de que nos vayamos, yo quiero que tú que pienses, que hagas un análisis, una introspección. Eso mismo, ¿me entendieron, verdad? Introspección. ¿Me entendieron? Piensa, haz un análisis en tu vida y piensa, evalúate y piensa si tú estás realmente creyendo y confiando en las promesas que Dios ha hecho en tu vida. Piensa, analiza, evalúate, pídele al Señor que te dé guianza, que te guíe, que el Espíritu Santo te ilumine, que puedas entender y que puedas captar o identificar si tú estás poniendo algo entre medio de ti y la promesa que Dios ha hecho en tu vida. Dios te ha prometido, en primer lugar, una paz que sobrepasa sobre todo entendimiento. ¿Verdad que sí? Lo prometió, lo sabemos, que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si no estás sintiendo paz en tu vida, pregúntate, ¿qué está entre tú y esa promesa de Dios? ¿Qué es eso que estás poniendo ahí que te está impidiendo sentir la paz que el Señor te puede dar? Porque te traje mi ejemplo. Nos pasa, hermano. Nos pasa. A veces nos agobiamos, nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en las situaciones y dejamos de ver cómo Dios está trabajando, cómo Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Si el Señor ha hecho promesa para nuestras vidas, si la palabra nos enseña que tenemos que creer en Él, que tenemos que ser obedientes, ¿por qué seguimos luchando con nuestras propias fuerzas? La palabra nos enseña y podemos ver a través de esta conquista que el pueblo de Israel, o que Dios le dio al pueblo de Israel de Jericó, la palabra nos deja ver que nosotros tenemos que creer en Él, en primer lugar,
y que si nosotros creemos en Él, vamos a ser obedientes. Y la suma de esas dos cosas es la que te va a llevar a ver el cumplimiento de su promesa. Tengo que mantenerme firme creyendo en Él, dependiendo de Él. Si tomo decisiones por mi propia cuenta y no espero por la dirección de Dios, después no te quejes por las consecuencias. Si yo tomo decisiones por mi cuenta o me enfoco en luchar con mis propias fuerzas y no confío en lo que el Señor va a hacer en mi vida, pues entonces el resultado va a ser diferente. Pero si yo me enfoco en creer en Él, si yo me enfoco en buscar su dirección, si yo me enfoco en confiar en su promesa, vamos a verla cumplida en nuestras vidas. Amén. Así como Dios le permitió a Josué ese regalo de poder ver esa tierra prometida y que Moisés no pudo verla después de tanto trabajo por un acto de incredulidad. Así nosotros podemos hacer en nuestras vidas. Si nosotros nos mantenemos enfocados y confiando que el Señor ha de hacer la obra, lo vamos a poder ver. Espada de la Victoria, nuevamente, vamos a comenzar a salir próximamente. Los planes están en proceso y sabemos que el Señor nos ha llamado a impactar la zona porque hay mucha necesidad. Hay muchas vidas en necesidad. Como te decía ahorita, hay mucha incredulidad. Hay mucha brujería. Y el Señor nos ha llamado a ir y llevar su palabra en esos sitios donde hay tanta oscuridad. Tenemos que estar listos y tenemos que salir creyéndole, confiando en Él y en obediencia. Y el Señor ha ido preparando esta casa. Nuevamente, si no lo recuerdan, llevamos años en preparación. La casa está preparada. El momento se acerca. Hay mucho trabajo que hacer, pero lo vamos a hacer porque confiamos en Él, porque Él es el que ha de hacer la obra. A nosotros nos toca simplemente llevar su palabra.